Antes de iniciar y de darles mi opinión sobre el feminismo, debo dejar claro unos conceptos para desarmar a la gente más inútil y más estúpida de la sociedad, aquella que simplemente reacciona a través de sus instintos más elementales, que no tiene las capacidades necesarias como para entrar en un debate, argumentar o hacer alguna reflexión por más mínima que sea, y que se ha puesto como parapeto, como escudo de todas sus agresividades, de todas sus quejas y sus frustraciones al feminismo. Debo de dejarles claro mi postura sobre el papel que deben de tener hombres y mujeres en la sociedad y de las capacidades que tienen las personas. Bueno, yo tengo la certeza de que las capacidades mentales de los seres humanos tienen el mismo potencial, independientemente del género al que pertenezcan las personas. Es decir, para mí, no importa si eres hombre o si eres mujer, tu capacidad base no está limitada. Pudiera estarlo por otras razones, pero por el género no. Tú de entrada no hay un hándicap para las mujeres ni un hándicap para los hombres. El potencial es el mismo y el crecimiento puede llegar a ser el mismo. No hay diferencias. Ahora bien, también creo que las utopías sociales, aquellas que están llenas de tranquilidad, de paz, de igualdad y de justicia, solo se pueden lograr a través del desarrollo de conciencia personal y de la búsqueda del desarrollo personal de las máximas capacidades mentales por parte de todos los individuos de una misma sociedad. Y con capacidades mentales también incluyo ahí cosas como por ejemplo el buen juicio, los valores, el, el pudor, por ejemplo, que se tengan ciertas nociones de cómo comportarnos adecuadamente dentro de la sociedad. A eso también lo considero como una capacidad que se puede desarrollar, es decir, los valores como una capacidad que puede ir creciendo en uno como ser humano. Ahora bien, y por lo tanto, para construir el mejor mundo posible para nosotros como especie, necesitamos del esfuerzo y el trabajo tanto de los hombres como de las mujeres. No se puede construir una sociedad a medias, tomando en cuenta nada más las decisiones de los hombres. Tampoco se puede construir una buena sociedad tomando solamente las decisiones de las mujeres. Tiene que ser por parte de las mejores personas, independientemente del género. No hay superioridades ni inferioridades basadas en el sexo. Y las que hay, esas superioridades o inferioridades, se basan más bien en la genética de los individuos o en su educación, en el estado de conciencia que tienen o incluso el desarrollo de las capacidades que han alcanzado. Por lo tanto, y en resumen, ni los hombres son superiores ni las mujeres son superiores. El género realmente no importa, no interesa. Habiendo dejado clara esa postura, ahora vamos de lleno a mi opinión sobre el feminismo. He de decir que el feminismo siempre ha sido lo mismo. Sin embargo, y quiero decir lo mismo desde los 70s. A lo mejor en un principio no era así, a lo mejor con la primera oleada, pero desde los 70s viene siendo la misma mierda. Sin embargo, en las últimas fechas se ha llevado a los extremos más absurdos y justo ahora no se ha convertido en nada salvo un circo de un montón de payasos en la espera de su billetito, su poder y privilegios ganados con victimismos, culpas, condenas injustas y lástimas. No con capacidades, no con esfuerzo y trabajo, sino con chillar y hacerse las víctimas. Con chillar, protestar y pedir que se ejerza su voluntad en perjuicio de todos los demás. Creo que este tumor social llamado feminismo ya creció hasta un nivel más allá del terminal.
Además, seamos honestos, esto no es más que un culto a la estupidez que termina por perjudicar a toda la ciudadanía. Porque tanto estas locas como los lobbies de todo tipo y grupos minoritarios, varios, que son grupos en realidad políticos de poder que buscan beneficio personal, sin importar cuánto destrocen a todos los demás en el proceso, de cuánto dañen la sociedad, le exigen a los gobiernos mayor control, y renuncia de la libertad de parte del pueblo, por lo que son la herramienta perfecta para introducir estados autoritarios con el pretexto de que es la misma ciudadanía la que pide a gritos que le quiten sus libertades y derechos, como ya lo hemos estado viendo en Alemania, en Canadá, en España o Feminacilandia, como a mí me gusta decirle, en Estados Unidos, etcétera. Aunque los únicos que lo piden son estas clases, los únicos que piden la pérdida de libertades y de derechos, sobre todo de opinión, sobre todo de expresión, los únicos que lo piden son esta clase de basuras de mentes que en su mediocridad e inmundicia se organizan fuera del psiquiátrico y hacen mucho ruido para hostigar, para movilizar y para obligar que el gobierno haga su voluntad. Voluntad que no está en otra cosa o que no está dirigida salvo conseguir trato especial muy por encima y en perjuicio de los demás. O sea, todos estos movimientos son herramientas políticas de los gobiernos occidentales diseñadas para quitarle sus derechos y libertades a los ciudadanos sin que estos se molesten siquiera. Y ese es parte del por qué es un gran cáncer. Porque la gente, al tener miedo de ser el malo, al tener miedo de ser, no, es que es el abusador, es la persona que ha estado sometiendo a los demás con su violencia, con su maldad, y eso nos da permiso a nosotros de destruirle cuanto queramos, de cometer cualquier injusticia y barbaridad, porque al final de cuentas él es el malo y nosotros los buenos, nosotros las víctimas, y todo lo que hagamos está perfecto, está muy bien, y todo lo que hagamos en su contra es justicia. Pues entonces, con esa maquiavélica violencia justificada de parte de los que se hacen las víctimas, es obvio el por qué la gente tiene tanto miedo de convertirse en los malos y cuáles son los pensamientos que van a tener ante esa situación. Por ejemplo, pues entonces voy a tener miedo y no me voy a atrever a decirle a una persona que se está pasando de idiota cuando se esté pasando de idiota. Y como esto se ha reconocido y legitimado socialmente y no se ha hecho nada al respecto, se han hecho legislaciones injustas en muchos lugares, sobre todo el primer mundo, en contra de la opinión, en contra de la libertad de expresión y sobre todo en contra del género masculino, lo cual es en realidad un sexismo. En España, tú eres simplemente una persona que, si eres hombre, eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Por lo tanto, no puedes levantarle la voz, no puedes pelear con tu expareja, no puedes hacer absolutamente nada, porque si una mujer, aunque vive en 3 estados de donde tú estás, se le ocurre decir, aunque sea una viejita, que tú la acosaste sexualmente, que la tocaste, vas para la cárcel. A ellos no les importa, van para la cárcel y luego ya preguntan, luego ya viene la investigación. Así es en Feminacilandia, así es en España. Pero bueno. Ahora bien, retomando. Precisamente por esto es que esta gentuza, por el potencial, por el valor que tienen para someter al pueblo de parte de los gobiernos, es que a estas gentuzas se les paga por su servicio político con tantas legislaciones injustas que favorecen a estos colectivos, así como los enormes presupuestos que se roban del erario y que originalmente estaban destinados para la infraestructura y mejora de los servicios en beneficio de la sociedad. Son grupos de poder
controlados para hacer que la sociedad misma, con el miedo enorme de convertirse en los manos, se sometan ante los designios, ante las ideas, ante las idioteces que exigen estos de pérdida de las libertades, sobre todo la de expresión y de los derechos, por miedo. Se valen de eso, del miedo, para que la gente esté de acuerdo y exija perder sus derechos. Ahora les voy a hacer una serie de preguntas a ustedes feminazis, que ya saben, o feministas, porque la verdad actualmente no es lo mismo, y que conste que sí distingo entre las activistas sociales que son capaces de meterse con los desgraciados grupos delictivos que hacen, por ejemplo, trata de personas. Para mí, esas, aunque se autodenominen feministas, en realidad no lo son activistas sociales, son grandes personas que merecen mis aplausos, mis respetos y son las mejores personas posibles que puede haber. Están, desde mi perspectiva, en una calidad moral muchísimo y ética muchísimo mayor a la mía. Son superiores porque hacen cosas con sus acciones y no con su cicote que las hace valer como seres humanos. Protegen al inocente, a la indefensa, en lugares donde corren un riesgo y un peligro muy fuerte. Entonces, para mí, a esas no se les puede llamar feministas, sino se les puede llamar activistas sociales, filántropas o valientes, si así lo quieren decir, son gente valiente que, pues la verdad, tiene una capacidad o está en un nivel eh, moral muy superior que al de todos los demás. Pero bueno, esta pregunta no va dirigida hacia ellas, estas preguntas que voy a hacer, sino a las feministas normales, a las huevonas que se la pasan en casa rascándose la cola, que quieren ser princesas y como no pueden ser princesas, se embutan, le culpan a los hombres y lo único que quieren es conseguir dinero gratis de parte del Estado, conseguir los mejores puestos sin hacer absolutamente nada. A esas va dirigido las que siempre se andan quejando y que andan esas movilizaciones idiotas de esas marchas feministas que siempre andan atacando y acosando a todos los demás, es a las que me dirijo con estas preguntas. ¿Por qué a ustedes, las feminazis, les es más fácil culpar a los demás de sus propias responsabilidades y culpas? ¿Por qué piensan ustedes que el mundo les debe algo y que los demás tienen que arreglarles una situación de vida que obviamente ustedes mismas echaron a perder con su propia irresponsabilidad y con sus malas decisiones? Si no consigues los puestos que tanto quieres, no es porque haya una conspiración del patriarcado para que las mujeres no lleguen a esos puestos. No, es que competiste con gente que tenía una mayor capacidad y un mayor valor que tú, que podían producir más. Y te aseguro que aunque solo te acuerdas de los hombres que consiguieron el puesto, también hubo muchas mujeres que consiguieron el puesto, que eran más capaces que tú, que en lugar de llorar y hacerse las víctimas, empleaban ese tiempo para desarrollar sus capacidades y ser más productivas. Neta, cómo me dan risa ustedes, pero bueno. Otra pregunta más. ¿Por qué intentan dominar y someter a los demás para que cumplan sus caprichos, con victimismos, para que los simios estúpidos reaccionen creyéndose príncipes caballeros y las defiendan atacando y sometiendo a los demás? Vea nada más la ironía que estoy plasmando aquí. ¿Quiénes son los primeros idiotas en reaccionar y en tratar de defenderlas y culpar a todos los demás? Sí, ustedes son víctimas, los demás son malos, malvados. Son los pajeros que están detrás de ustedes, los que quieren quedar bien con las mujeres, los que no tienen sentido de justicia alguno, son los más asquerosos de la sociedad, los hombres. Son los primeros en saltar y darles la razón. ¿Por qué? Porque hay un interés de por medio, no solo social, no solo quedar bien, sino también porque, francamente, son pajeros. En una de esas creen que se las van a ligar. Vean nada más hasta qué punto tan grotesco que ustedes de alguna manera dependen de esos hombres, de la escoria de los hombres. Por favor. Pero bueno, francamente, y ya para finalizar esto, por todas estas preguntas que he hecho,
Y por todas las respuestas que sé que van a dar, ya sé que van a decir. Ni siquiera me habrán escuchado y habrán dicho mierda y media. O van a salir los pajeros a tratar de hacerse los príncipes caballeros. Ya sé sus idioteces. Pero por todas estas cosas es que ustedes feminazis se dan a odiar. Y todo el mundo, incluyendo a las mujeres que de verdad están capacitadas laboral y mentalmente, que de verdad tienen un sentido de justicia y equidad, les dan asco, las detestan. ¿Cuántas veces he escuchado a mujeres, o he leído también incluso en las redes sociales, a mujeres que se enfurecen con esas medidas de inclusión de género, en el que una inútil que no sabe hacer nada llega a un puesto por el que ellas han estado trabajando muchísimo, para el que ellas se prepararon durante años, y que alguien solo por sus verijas, solo porque tiene verija, ya se apuesta ahí con esas medidas de inclusión. Para ellas, para las mujeres que de verdad valen, que tienen la capacidad, eso es una descarada injusticia. Pero ustedes no pueden verlo así. Para ustedes, una mujer capaz y capacitada no existe. Solo existen las inútiles como ustedes. Pero bueno, esta es mi opinión sobre el feminismo, que no es una cosa sino un grupo de poder político que busca beneficio con la temática de la discriminación hacia la mujer, cuando en realidad esa temática, pues, solo es ocupada en países de primer mundo o en ciudades grandes donde esa supuesta discriminación no se ve reflejada, y que en los lugares donde sí la hay, ellas no meten ni las manos. Es un grupo de poder de gente acomodada casi siempre, o de sus esbirros, o sea, la morrayita, la gente que realmente simplemente está frustrada y amargada con su vida, que lo que busca es beneficio personal sin hacer nada, rascándose la cola nada más. Eso es lo que opino de las feministas actualmente, de la actualidad, y desde los años 70 todas esas son igual. Y si no me creen, lean las pendejadas que han escrito esas feministas. Y el hecho mismo de que tengan espacios universitarios garantizados solo por el hecho de ser un lobby, solo por el hecho de ser un grupo minoritario, es una cagada. Por eso en Estados Unidos las universidades se están convirtiendo en un chiste. No solo por el feminismo, sino también la inclusión de todos los lobbies. Ese por el derecho de los negros, o sea, es estúpido, como si no tuvieran derechos, como si hubiera una verdadera discriminación a nivel académico. No sé, es tonto. La habrá en la calle, pero no a nivel académico. Eso es estúpido. Pero bueno, aquí se termina este video. Y pueden dejar aquí, feministas, todos sus insultos, todas sus amenazas, todos sus gritos, toda su mierda. Denle dislike, amenácenme como quieran. Bueno, repito lo de la amenaza porque es lo que más van a hacer. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias por haber escuchado esto. Adiós, tontas.